ECO 360. Estamos de vuelta en ECO 360. Vamos a entrar ahora en materia relacionada con el señor Gustavo Pérez y las intervenciones telefónicas o las intervenciones de comunicaciones privadas, el tema de la máquina para intervenir, todo el tema relacionado con Israel, entre otras cosas. Y antes de entrar en esto sí quería hacer un pequeño paréntesis, Lina y queridos televidentes, y es el tema del concepto de testigo protegido, porque yo creo que el público, con todo lo que está ocurriendo y todas las denuncias y toda la gente que está hablando, debe estar muy clara en que el testigo protegido conceptualmente es una figura reconocida en muchas jurisdicciones, en muchos derechos procesales y legislación procesal penal, y es una figura jurídica que le da protección a una persona que está contribuyendo o que está dando información en una investigación. Y depende exclusivamente de la discrecionalidad, en el caso panameño, del fiscal, si se le da esa categoría, y hay distintos niveles y distintos niveles de protección. En el máximo o en el mayor de los casos, ni siquiera se revela la identidad de la persona ni el nombre, se utilizan otros nombres o a veces hasta letras, no se le toman fotos a la persona, a veces hasta funcionarios de la propia fiscalía no ven nunca a la persona. Eso es una cosa, el testigo protegido que está dentro de una investigación y ha sido calificado como tal por una fiscalía o por un fiscal. Y otra cosa es una persona que decide dar declaraciones a los medios de comunicación manteniendo reserva de su nombre por temor o el temor que pueda tener a que haya represalias. Son dos cosas distintas y la gente o el público debe estar claro de que cuando se habla de testigo protegido tenemos que estar claros en si jurídicamente hablando es un testigo protegido dentro de una investigación, porque las fuentes siempre pueden tener sus intereses y eso es importante aclararlo. Segundo tema del paréntesis que quería hacer, porque considero que es importante, el tema distinto a lo que es el interés público. Obviamente la persona que entrevista a Álvaro Alvarado le dice a Álvaro Alvarado una serie de cosas que tenían que ver con una supuesta relación sentimental. Y yo creo que ese tema hay que dejarlo hasta allí, hasta lo que esa persona quiso decir en ese momento, y tratar de seccionar o dividir el tema sentimental de los hechos que ella señala o esta persona señala, acusa directamente al señor Gustavo Pérez sobre un tema muy delicado de intervención de comunicaciones, que es una grave violación a los derechos humanos. Así que eche ese paréntesis, no sé si quieres aportar algo sobre este tema. Sí, creo que efectivamente hay que distinguir, en el caso de la señora que habló ayer, ella misma dijo que no era una testigo protegido porque había ido a la fiscalía a hacer una denuncia. Correcto. Con su nombre y apellido, y que además el señor Pérez sabía perfectamente quién era, cosa que supimos más adelante porque lo reveló. No es el mismo caso de aquel testigo que sí habló con los medios, pero no perdió su categoría de testigo protegido sobre el tema del caso del PAN. Incluso en el expediente está identificado con una numeración y no un nombre, ¿no? Para los que no recuerdan, Gustavo Pérez tuvo un recorrido en la administración de Ricardo Martinelli y tenemos unas imágenes, unos gráficos que nos ayudan a recordar ese recorrido. Gustavo Pérez estuvo, bueno, primero fue director de la Policía Nacional. Ese fue su segundo cargo. Luego de aquella diferencia con José Raúl Mulino, pasa al Consejo de Seguridad, donde fue secretario del Consejo de Seguridad por un periodo de 6 meses, ahí dice, el 11 de marzo de 2012, y Julio Moltó pasa a la dirección de la Policía Nacional tras la renuncia irrevocable de José Raúl Mulino, aquella famosa renuncia irrevocable, que no fue irrevocable, y el 9 de marzo de ese año, y aquella frase que algunos recordarán de Gustavo Pérez, policía juzga policía, porque precisamente lo que venía trabajando el ministro de Seguridad en aquel momento, José Raúl Mulino, era una propuesta sobre cómo se debía manejar el tema disciplinario de los policías.
El 17 de septiembre de 2012, Gustavo Pérez pasó a ser viceministro de Gobierno y fue reemplazado en el Consejo de Seguridad por Alejandro Garuz. Ese es un poco el recorrido. Director de la Policía Nacional, director del Consejo de Seguridad o secretario del Consejo de Seguridad y luego viceministro. Lina. Tal vez valdría la pena recordar que cuando el presidente electo en ese momento, Ricardo Martinelli, antes de tomar posesión, informó que Gustavo Pérez iba a ser el director de la policía, hubo una oposición incluso de la embajada americana que se oponía rotundamente por la vinculación a estos hechos nunca aclarados entre Gustavo Pérez y el asesinato de una estadounidense durante la invasión. También hubo personas dentro del grupo más cercano a Martinelli que objetaron la posibilidad de que fuera, pero él insistió y lo nombró. Bueno, aquí están las consecuencias. Hubo una entrega periodística, un trabajo de investigación a propósito de campañas sucias entre intimidaciones y acoso de la unidad investigativa que tú diriges, Lina, donde hemos extraído algunas piezas para ayudar a este análisis. Vamos a ver la primera. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno panameño de Martinelli? Correr por conducto de Gustavo Pérez, que en esa época estaba al frente de la Policía Nacional, a los brazos de los israelitas y el sistema de inteligencia de la Mossad para tratar de resolver el vacío, el hueco que crearon en la comunidad internacional. Marzo del 2010 fue un mes especialmente agitado. Martinelli hace su primer viaje de Estado a Israel y luego una movida que nadie esperaba. Hizo cambios radicales al Consejo de Seguridad. El 18 de marzo se aprueba la Ley 11, que de un plumazo deroga el Decreto Ley 9, aprobado en el 2008 y que regulaba la institución de seguridad. Al día siguiente, el 19 de marzo de 2010, se aprueba el Decreto Ejecutivo 263 que limitó la conformación del Consejo al presidente de la República y al ministro de la Presidencia, que en ese momento era Jimmy Papadimitriou. Con el decreto se eliminó también la carrera de seguridad que daba estabilidad a los funcionarios. Martín Torrijos continuó. Bueno, parece que había una preparación del camino. Sí, lo que pasa es que, digamos que el inicio del reportaje, que no salió allí, explica cómo el presidente, antes de tomar posesión, le pide a la embajadora de Estados Unidos, Barbara Stephenson, acceso al programa de escuchas telefónicas que usaba la DEA, llamado El Matador, y que lo quería usar para escuchar a sus enemigos políticos. Eso lo tenemos ese extracto. Es que todo eso se supo a través de los famosos los cables de Wikileaks. Y eso quedó allí, como que más nunca se supo. Bueno, todos supimos, o sea, cuando se conoce el contenido del cable de Wikileaks, que se publicó específicamente en el diario El País de España, lo único que sucedió fue que ratificó lo que todo Panamá estaba diciendo. El gobierno de Ricardo Martinelli está escuchando las conversaciones de los panameños. Vamos a ver ese extracto. En diciembre del 2010 se revela una información que daba más fuerza a las sospechas de las escuchas telefónicas. El diario español El País publicó el primer cable de Wikileaks sobre Panamá. Necesito ayuda con la intervención de teléfonos. Fue el mensaje que recibió en julio del 2009 la entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, de parte del recién electo presidente, Ricardo Martinelli. Bueno, creo que el licenciado Abad luego cuenta de que estuvo en la casa de la embajadora, que llamó a un grupo y ella no salía de su asombro. Así es. De que el presidente Martinelli le había pedido esta ayuda para intervenir teléfonos. Adelante. En diciembre del 2010 se revela una información que daba más fuerza a las sospechas de las escuchas telefónicas. El diario español El País publicó el primer cable de Wikileaks sobre Panamá. Ella nos invitó a almorzar a un grupo plural de panameños, tengo esos nombres, y en su casa, en la residencia del embajador americano, nos explicó en los últimos días del mes de junio, previo a unos días de la instalación del gobierno, el horror que sentía de saber que Ricardo Martinelli le había solicitado, y me decía, Jaime, allí en ese sillón,
me pidió que yo le liberara El Matador, el programa de escuchas telefónicas de la DEA para el narcotráfico. Parecía que se estaba preparando el camino, ¿no? Cuando uno va sumando y va atando cabos, Lina, y uno ve cómo modificaron el Consejo de Seguridad, cómo lo convierten en una estructura de dos personas nada más. Exacto, el presidente y el ministro de la Presidencia. Que en ese momento eran las dos personas de confianza, o sea, Ricardo Martinelli y Jimmy Papadimitriou. Y luego esta petición a la... Bueno, esto fue antes, ¿no? Fue después. A la petición... Fue después, cuando él no consigue el uso de este sistema de matador de la DEA, entonces él hace todo lo demás, que fue... Incluyendo ir a Israel. Bueno, eso es lo que dice el licenciado Abate y lo que se supone, ¿no? que sucedió. Él, al no tener el respaldo del sistema de inteligencia americano, tuvo que buscar una alternativa y debe haberlo encontrado, porque pruebas de que estaba escuchando hubo muchas. La primera de ellas fue, o sea, no sé si fue la primera, pero la más impactante fue cuando se produjo la crisis de la famosa ley Chorizo. Correcto. Salió a la luz pública las grabaciones de una conversación con Francisco Sánchez Cárdenas, una grabación que luego se supo que era una trampa porque lo instigaban a la violencia. Eso salió en todas las redes, en YouTube, y se circuló por todos lados. ¿Quién pudo hacer esa llamada? Carles también el ministro le sacaron Carles, una llamada. Hubo muchos ejemplos. Oye, y recientemente Giacomo Tamburelli dijo que a su esposa la habían amenazado, o le habían amenazado a él a través de su esposa, con una supuesta grabación también que tenía Ricardo Martinelli y Salo Chamá. Eso es lo que dijo Giacomo Tamburelli. Pero es muy difícil, o sea, la gente tiene que estar clara, es muy difícil probar que hubo intervenciones telefónicas, o por lo menos un tema altamente técnico, y nadie va a salir diciendo, esto sí fue así, yo sí participé, yo sí compré la máquina. Pero aquí hay un punto importante y que es Israel, en la posibilidad de confirmar algunas cosas. Al regresar, Gustavo Pérez tampoco sabe y es una venganza. Ya regresamos. ECO 360.